Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes y el saludo fraterno de Martín Santibáñez, que esta noche es nuestro invitado especial, ¿no? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, encantado Martín. de estar aquí. Igualmente, Martín, siempre es un placer conversar con un hombre tan inteligente. No, hombre, no. Bueno, es mío. Y esta ha sido una noticia, una semana realmente impregnada de acontecimientos interesantes, ¿no? Efectivamente. Históricos. Vamos a tener que comenzar con el tema de Fidel Castro, que de una u otra manera ha llenado las páginas de todos los diarios del mundo, ¿no? Y es importante contribuir a desmitificar, ¿no? Porque puede ser que algunos jóvenes o algunos despistados se los tomen en serio, ¿no? Se tomen en serio las malintencionadas de algunos medios de comunicación. Sobre este tema, después de muchas editoriales monces, el diario El Comercio por fin ha producido algo interesante, algo serio, ¿no? Ellos dicen, chiquito nomás, a los 90 años, Fidel Castro ha muerto y algunas semblanzas divulgadas pueden crear en personas poco informadas la falsa impresión de que, como dijo el líder de la FARC, el señor Timochenko, ha partido uno de los grandes hombres de América Latina, cuando en realidad fue simplemente el dictador más sanguinario, represivo y duradero de América Latina, ¿no? Entre Hitler y Castro hay seguramente un buen número de diferencias, pero sus semejanzas son evidentemente más relevantes y ninguno de ellos, ni Hitler ni Castro, merecen la absolución. Y es que, y esto lo digo yo, entre el comunismo y el nazismo no hay mayores diferencias y en realidad se parecen como dos gotas de agua, ¿no? En lo que se refiere a su desprecio por la democracia, por los derechos humanos y por la lógica del exterminio contra todos sus enemigos de clase, ¿no? A Fidel Castro, insisto, hay que recordarlo y recordarlo siempre para que esta historia de horror no se repita nunca más, ¿no? Hay un artículo que escribió Vargas Llosa hace muchos años en relación a un libro de García Márquez, Memoria de mis putas tristes, sí, ¿no? Vargas Llosa escribió un artículo burlándose de García Márquez y le puso al artículo, si bien recuerdo, las putas tristes del comandante, ¿no? Donde se burlaba de García Márquez y lo llamaba prácticamente prostituta política, ¿no? Del castrismo. Eso me ha venido a la mente ahora que ha muerto Fidel Castro, porque de pronto han empezado a salir las putas tristes del comandante nuevamente, ¿no? Las viudas del comandante, en Twitter, en las redes sociales, pero también en declaraciones, a mostrarse como de pronto amantes de la revolución cubana, ¿no? Deudos del castrismo, gente que añora al Che Guevara, y eso por supuesto que es indignante, pero nos sirve para saber quiénes salen del closet ideológico cuando se muere un líder, un referente para ellos moral, que en el fondo todos sabemos que ha sido un dictador, un genocida, un promotor del terrorismo en América Latina, una persona que ha dividido muchos países. Narco. Amante de los diamantes, del dinero, en fin, ¿no? Bueno, y otro que ha escrito un artículo memorable es el señor Juan José Garrido, director de Perú 21. Él dice, Fidel Castro mató y mandó matar a miles de personas, convirtió la isla en una cárcel, en un feudo personal, desde donde se traficaba armas y drogas. Se convirtió así en un longevo sátrapa que impuso su agenda por más de 50 años, durante los cuales, dicho sea de paso, amasó una fortuna incalculable. Se calcula en más de 600 millones de euros, ¿no? No puedo decir, dice Juan José Garrido, que su muerte me produce alegría. Alegría me hubiese producido que Castro pase por un juzgado y pague por los crímenes y delitos cometidos. ¿Por qué? Se pregunta. La historia juzga a los dictadorzuelos de derecha de una forma distinta a los de izquierda.
creo que moriremos sin saberlo. Lamentablemente, como era de esperarse, la clase política internacional, con la opinión solitaria de Donald Trump, cerró filas detrás de lo políticamente correcto. Qué pena, dice, que una vez más la historia sea contada por prensa y gentuza ideologizada. El pueblo cubano no se merece que un psicópata, que un criminal, que un asesino de la peor especie sea en realidad despedido como un héroe, ¿no? Hay una respuesta para la pregunta de Juan José Garrido, ¿no? ¿Por qué tiene tanta relevancia la vida de un sátrapa como Castro, ¿no? Y eso es porque hay un complejo en la derecha. Y hay un complejo en la gente que no es de izquierda y que tampoco es de derecha, pero que no es de izquierda, ¿no? Y ese complejo se manifiesta en que cedes todos los espacios mediáticos, cedes los medios de comunicación, te da vergüenza enfrentarte a la mayoría en los medios de comunicación y por lo tanto terminas aceptando lo que una izquierda muy bien, estratégicamente bien centrada en captar esos medios de comunicación va difundiendo. Como tienen el monopolio de los medios de comunicación, como tienen el monopolio de la academia y escriben la historia, como tienen el monopolio de los medios de comunicación y dan su mensaje político a las masas, la derecha acomplejada no quiere retar el monopolio mediático y tampoco quiere retar el monopolio académico. Por eso es que Castro en este momento todavía sigue levantando pasiones entre pulpines confusos, social confusos, que no conocen la historia, sí, claro, porque han escuchado una sola versión de la historia desde las universidades y a veces desde los colegios, y porque han escuchado una versión de la Revolución Cubana desde los medios de comunicación capturados por una izquierda organizada, pero que ha logrado infiltrarse y está logrando el monopolio en muchos lugares, ¿no? Es una vieja estrategia comunista, ¿no? Y le funciona perfectamente, ¿no? Ahora, a esto contribuyen también pues la clase política nacional e internacional, ¿no? Que son políticamente correctos, ¿no? Que se mueren de miedo de decir la verdad, ¿no? El complejo, hay un complejo ¿no? De la derecha y del centro, no quieren enfrentarse a la izquierda en su fuero. ¿No? Y eso lo demuestran los mensajes de casi todos los mandatarios mundiales, ¿no? Demostrando su pesar, su dolor, su solidaridad, ¿no? Con este gran hombre, ¿no? Y cosas por el estilo, con lo cual demuestran su incoherencia democrática y demuestran también que sufren de hemiplegia moral, ¿no? Entre ellos, el presidente, el expresidente Ollanta Humala, que se ha puesto el polo rojo para decir, se puso el polo rojo para tuitear: ha partido Fidel, revolucionario, un amigo solidario de Perú, mis condolencias y las de Nadine. Ella está muy ocupada pues en Suiza empachándose de chocolates Godiva, no puede tuitear, ¿no? Mis condolencias y las de Nadine a todo el pueblo cubano, ¿no? Una vergüenza. Una vergüenza, ¿no? Como, claro, lo de PPK es distinto porque es el presidente y tiene que dar un mensaje, ¿no? Respetuoso, ¿no? Pero se pasó de salamero, se pasó de exótico en su mensaje, ¿no? Porque él dice: mi más sentida condolencia al gobierno cubano y al pueblo en esta hora tan triste, ¿no? Saludamos la memoria de Fidel Castro, ¿no? Este tuit limosnero con un tirano psicótico, ¿no? Debería ser motivo de bochorno y de vergüenza nacional, ¿no? PPK sabe que sin salirnos de los hechos, es decir, de la auténtica constatación histórica, el comunismo es el régimen político que más lejos ha ido en la historia del mal. Eso lo sabe PPK perfectamente, ¿no? Hasta en los tweets, hasta en las redes sociales, uno tiene que tener dignidad. Y más si personifica a la nación, ¿no? Si alguien personifica a la nación, tiene que saber cuáles son las palabras que tiene que dirigirle el Perú, la democracia peruana, la República Peruana, a una dictadura tropical como es el régimen de los Castro en este momento. Pero nuestro amigo PPK no quiso marcar distancia, ¿no? Y dejó que algún diplomático le escriba un correo, ¿no? Y punto, ¿no? ¿Cuánta diferencia con Trump? Exactamente, ahí voy, ¿no? ¿Qué escribió el presidente electo de los Estados Unidos? Ha muerto Fidel Castro, quien fue un brutal dictador
cuyo legado es de fusilamientos, robos, pobreza y un sufrimiento inimaginable para el pueblo cubano, ¿no? Es toda la verdad, ¿no? Absolutamente cierto, ¿no? Que ahora entiendo por qué un gran sector de americanos dijeron vamos a cambiar a los políticamente correctos y llevemos a la presidencia a un hombre que al menos dice la verdad, ¿no? 8 años de política fofa, 8 años de política políticamente correcta han terminado por hartar a un gran sector, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, ¿no? Es un buen mensaje para la clase política peruana también. Yo, bueno, como en resumen, lo único que sé es que es una derrota para la humanidad en su conjunto, que un hombre como Fidel Castro se haya ido sin responder, ¿no?, por sus crímenes ante un tribunal de derechos humanos, ¿no? Siempre queda la justicia superior, que es la justicia divina. Ahí en este momento él tiene que estar respondiendo. No sé si al diablo le interesan ese tipo de confesiones, pero bueno, esperemos que así sea, esperemos que así sea. Y bueno, y los rojos, por supuesto, han colaborado con su cuota de llanto. Las viudas, ¿no?, de listones negros, ¿no?, y de declaraciones absurdas de todo tipo, como de Yehude Simón, del cura Arana, de Verónica Mendoza, que en el colmo de la... Pero perdón, es imposible que Verónica Mendoza se manifieste a favor de Castro, porque ella sostuvo durante toda su campaña que ella es la izquierda socialdemócrata moderna, la nueva izquierda, seria, responsable, posmoderna, que lo que busca es un modelo totalmente distinto al de sus abuelos y padres ideológicos. Ella se aleja de los dinosaurios castristas. Bueno, pues, ¿qué dice Verónica Mendoza? Verónica Mendoza dice, ¿no?, que Castro luchó incansablemente por la justicia social del pueblo cubano y que fue un hombre que le devolvió la dignidad a los cubanos y que hizo patria donde había una colonia, ¿no? La impresión que tengo es que esta chica se le cayó a la partera y rodó por las escaleras cuando nació. No, perdón, no se puede ser tan bruto. Te has equivocado. Ese tuit lo ha escrito un pionerito de Cuba, ¿no? Ese es un pionerito el que ha escrito ese tuit. Es imposible, ¿verdad?, que la lideresa de la izquierda moderna en el Perú diga semejante barbaridad, ¿no? Y luego, por supuesto, hay gente que ha respondido muy bien, como el periodista Mijael Garrido Leca, que dice, no se puede glorificar a un dictador y asesino como Fidel Castro y al mismo tiempo levantar las banderas de la democracia. No jodan, pues, dice, ¿no? Muy bien escrito, ¿no? El periodista Pedro Tenorio dice, ¿no?, que la izquierda peruana despida como un héroe a Fidel Castro, ratifica que para ellos hay dictadores buenos y dictadores malos, ¿no? Esto para mí se llama miseria moral, ¿no? Buena crítica, ¿no? Y yo no entiendo, pues, efectivamente, ¿no?, por qué los crímenes de lesa humanidad, Martín, tienen que ser siempre para un lado, y cuando los cometen los rojos, entonces son errores, no son crímenes de lesa humanidad. Cuando los comete, por ejemplo, Pinochet, lesa humanidad. Cuando los comete Fidel Castro, no, son errores, ¿no? Errores, ¿no? ¿Tú te imaginas esta serie de declaraciones de las viudas de Castro ante la muerte de Pinochet, ante la muerte de cualquier dictador de derechas, ¿no? Todos los dictadores son condenables, todos los dictadores tienen que enfrentarse al juicio de la historia. Pero esto lo que nos demuestra una vez más es la doble moral de la izquierda en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Mire este tipo de pronunciamientos. Entonces hay que ser claros y hay que decirle a la gente, a la población y sobre todo a los jóvenes, hay que ser muy claros y decirles que no podemos permitir que sean estos señores, estos fariseos de la política los que construyan la historia, porque son capaces ahora de santificar a Fidel Castro, son capaces de escribir 1000 libros glorificando a la Revolución Cubana, son capaces de reescribir la historia y convertir a este señor que fue un asesino y un tirano durante 58 años, convertirlo en un santo de la política y en un reformista. Y eso no hay que permitirlo por el bien de nuestros hijos, ¿no? Bueno, lo único positivo del día es que esta noticia ha servido para descubrir
a una serie de personajes que permanecían escondidos, ¿no?, en el closet, ¿no? Eso es, como tú has dicho, ¿no? Han salido del closet de su ideología culposa. Así es. En el fondo ellos lo que son es chavistas de corazón y ahora lo están mostrando, ¿no? Si tuviesen la oportunidad, correrían a la Sierra Maestra con Fidel y cometerían sus mismos excesos. Por eso, mucho cuidado, la juventud peruana tiene que tener mucho cuidado con este tipo de falsos profetas de la socialdemocracia, que en el fondo son los viejos revolucionarios como Castro y el Che Guevara, que tanto daño le han hecho a Cuba. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con Cuba, no? La respuesta es que muy poco, porque el Estado totalitario está tan afincado, tan firme, ¿no?, y tan enraizado después de 57 años de dictadura, que es muy difícil que hayan cambios que no sean muy pequeños. Van a haber cambios, pero graduales, muy pequeños, ¿no? Pero es inevitable, ¿no?, que en unos años esto termine de desmoronarse y Cuba realmente se reencuentre con el camino de la libertad y de la democracia, ¿no? Pero para eso hay que seguir batallando. Por ahora, desde Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que luchará infatigablemente para que Cuba se reencuentre con la democracia, ¿no? Si lo dejan, porque ahora la izquierda y los liberales se han unido nuevamente, bueno, su pacto se mantiene para intentar frenar cualquier tipo de cambio que él quiera implementar, ¿no? En Cuba, desde hace 10 años, Fidel Castro no tenía mayor injerencia en el gobierno del día a día, aunque sí en la estrategia. Y los cubanos han optado, los Castro optaron por el modelo de Vietnam y por el modelo chino, un partido único que les permita mantener sus privilegios a costa del sufrimiento del pueblo y sin abrir demasiado el mercado, salvo en algunos enclaves, ¿no? Entonces esto puede ir creciendo, pero ellos van a mantener el control político absoluto, ¿no? Sí, pues. Bueno, y la otra noticia importante tiene que ver con la señora Nadine Heredia. Nadine Heredia, después de una serie de escaramuzas en el Poder Judicial, una serie de errores gravísimos de parte de la Fiscalía y del propio juez Carguancho, finalmente el Poder Judicial otorgó un plazo de 10 días a Nadine Heredia para que retorne al país a fin de que responda ante la justicia por el proceso que se le sigue por lavado de activos. El plazo comenzó a correr desde el viernes, ¿no? Y son días naturales, ¿no? En caso la decisión fuera ignorada por la procesada, el tribunal decretaría, por supuesto, prisión preventiva, ¿no? Ahora, PPK dice que el gobierno, por si acaso, no favoreció de ninguna manera a Heredia para que logre salir del país y calificó de cuentazo estas especulaciones, ya que nosotros nos enteramos al igual que ustedes, dice, ¿no? Esto no es cierto, PPK, ¿no? Y el propio canciller lo ha reconocido, que ellos lo sabían ya desde la madrugada, ¿no? Sin embargo, prefirieron guardar silencio hasta que la señora estuviese montada en el avión, ¿no? Así que algo de complicidad que hubo en el gobierno, ¿no? Y si el presidente no lo sabía, quiere decir que tiene un canciller que no le guarda ningún respeto, ¿no? Porque cómo no le va a comunicar una noticia tan importante y que sabían que iba a originar una conmoción en el país, ¿no? El fiscal Juárez también tiene que responder, ¿no? Fue una tremenda irresponsabilidad que se lo advertimos desde muchos sitios, ¿ah? También desde este canal, que era un gravísimo error, que la señora estaba esperando la menor oportunidad para agarrar sus alas e irse, ¿no? Y el señor le abrió la ventana y el picaflor se fue, por supuesto, ¿no? Como claro. El señor Humala, que ahora se ha puesto el polo rojo, así que en cualquier momento sí, también puede emprender vuelo, ¿no? Así de que esto que dice PPK no es correcto, ¿no? Y a Humala efectivamente hay que echarle ojo, ¿no? Porque según distintos observadores estaría preparando maletas, ¿no? Incluso están entregando sus propiedades a terceros, ¿no? Según algunos medios, acaba de adelantar en herencia a su hija, por ejemplo, un departamento en el malecón de Miraflores, ¿no? Deberían las autoridades de apurarse con el embargo preventivo, porque no vamos a poder embargarle ni siquiera la ropa interior, ¿no? Se va a deshacer de todo, ¿no? El polo rojo y el polo blanco, ¿no? Dejará un solo polo rojo, ¿no? La procuradora de lavado de activos, Yanek Briones,
no se cansa de solicitarle al juez Carguancho que varíe la regla de conducta de comparecencia restrictiva, ¿no? Y que el caso de Ollanta Humala por lavado de activos es bastante serio y deberían tomarse en cuenta mayores restricciones, ¿no? Como por ejemplo el impedimento de salida del país. Eso es fundamental, porque en este momento, digamos, con el cuento de irse al sepelio del señor Fidel Castro, se va y ya no regresa. Son capaces. Sí, claro, y asunto concluido. Pero qué burla para el país. Migraciones advierte, está advirtiendo, por si acaso, que en estos momentos el señor Humala, si quiere, puede irse al aeropuerto, agarrar su avión e irse con su suegra y con sus tres hijos y con Rocío Silva Santisteban, creo que es. Santisteban, ¿Ah? Sí, ¿no? Entonces, con todos los implicados, se van, agarran su avión y se van, ¿no? Sí. Quiere decir que el Perú no se está tomando en serio este caso, ¿no? Y aquí estamos hablando de hechos gravísimos de corrupción y de miles de millones de dólares que fueron entregados a un solo postor y donde hay presuntas implicaciones como para meterlos presos por muchos años. Y esto a la larga va a perjudicar gravemente al gobierno, ¿no? Porque en cualquiera de los escenarios el gobierno sale perjudicado. Si no sabían que se iba Nadine Heredia, muy mala estrategia de seguimiento político, ¿no? Porque tienen ahí un problema grave de verdad, un flanco abierto bien grande con el problema de los Humala, ¿no? Y si sabían, peor, porque entonces se confirma la hipótesis de una alianza que se mantiene después de las elecciones para lograr algún grado de impunidad. En cualquiera de los escenarios el gobierno sale mal parado con esto. Entonces yo supongo que los consejeros del presidente, no los oficiales, sino los aúlicos, deben estar intentando generar un escenario de guerra también, ¿no? Y decirle, no pasa nada, nosotros dejemos que ellos se vayan y concentrémonos en los enemigos en el frente interno. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Y para la estabilidad del gobierno y por lo tanto para la estabilidad del país. Si Humala fugase, cuidado, que el gobierno quedaría herido de muerte, ¿eh? Sería muy peligroso. Sobre todo con la popularidad decreciente del presidente Kuczynski, que no lleva ni 100 días, 3 meses, ni siquiera ha terminado su primer año de gobierno y tiene una popularidad que va decreciendo, pero a pasos agigantados, ¿no? Es muy peligroso para la estabilidad de toda la República, ¿no? El abogado de Nadine Heredia ha dicho que la señora va a estar acá el 5, ¿no? El mandato del juez es muy claro, ¿no? Ella puede trabajar, por supuesto, pero en el Perú, ¿no? No en el extranjero, porque por encima de su derecho al trabajo, el juzgado ha optado por garantizar la estabilidad del proceso judicial, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando ella venga aquí y vamos a ver cuál, si viene. A ver cuál es. Si viene. Yo tengo mis dudas. Yo creo que va a pasar al plan B, que es la de declararse una especie de perseguida política. Y en Suecia no le va a ser difícil conseguirlo, ¿no? No, y además tanto con el show que se ha montado en el gobierno, con el canciller llamando a la gente de la FAO, tanto al representante en el Perú como elevando una carta al jefe de la FAO. Entonces, hay una intromisión del gobierno, podría crearse un escenario de persecución política. Y luego el Congreso tendría que ser mucho más prudente al emitir declaraciones políticas, porque también ellos lo que van a hacer es intentar escudarse y blindarse a través de la persecución política, ¿no? Ahora, esto lo teníamos más o menos claro, y lo hemos conversado con muchos políticos, hace ya cerca de 8 meses atrás, ¿no? Conversábamos con varios de ellos y les decíamos, yo no entiendo el comportamiento de la pareja presidencial, ¿no? En lugar de tender puentes, de tratar de bajar los ánimos, ¿no? Y de buscar una salida honrosa del poder, estos tipos lo que hacen es dinamitar los puentes, insultar, ofender, escupir, ¿no? Meterle cuchillo a todo el mundo, ¿no? No se entiende eso, ¿no? Porque evidentemente van a dejar el poder el 28 de julio, se convierten en ciudadanos casi normales y entonces no tiene sentido este estilo de ir buscando broncas por todos lados. Siempre. Entonces, llegamos a la conclusión, estos tipos se van del país. Así es. No había otra explicación. Siempre han tenido la garantía ¿no? de la gran red internacional, de la gran red global caviar, que existe en los organismos internacionales y se ve claramente lo que está pasando en la FAO, ¿no? Tenemos ahí a un señor que es funcional
a la corrupción del PT, que es funcional a Lula da Silva, que ha colocado al hijo de Lula da Silva y que ahora está colocando a la compañera Nadine. Entonces, ellos tenían siempre la carta de la garantía de la red caviar internacional. Un salvataje internacional, ¿no? Y ha sido nombrada, violando todos los códigos de conducta de una organización internacional, ¿no? Recordemos que la FAO finalmente vive de las cuotas que pagamos todos los países miembros. Nosotros, por ejemplo, pagamos algo más de $400.000 por año, ¿no? Es nuestra cuota. Hay otros países que pagan mucho más, ¿no? Pero ellos no responden, por si acaso, ante las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas no tienen ningún poder. El poder lo tiene la Asamblea General de Ministros de Agricultura, que se reúnen una vez por año. Pero ellos han nombrado un consejo de administración que es una cosa muy pequeña, manejado por este gángster que se llama Graciani de Brasil, ¿no? Que es el que hace lo que se le da a su gana. Es un sicario de Lula da Silva. Es un sicario de Lula da Silva. Y es un zar, hace lo que se le da a su gana, ¿no? Y lo ha demostrado llevándose a la compañera Nadine a trabajar con ellos en Suiza. Pero esto es alucinante, porque Nadine Heredia no solo perjudica al Estado peruano, ha destruido políticamente a su esposo, sino que ahora ya está desprestigiando a la FAO. Así es, la capacidad atómica de Nadine Heredia pues es una cosa global, ¿no? Finalmente está logrando meter en un grave problema a un organismo internacional. Además, le abre un frente peligrosísimo al gobierno, porque, claro, se les está escapando en este momento una persona con graves cuestionamientos, y al expresidente de la República, que apoyó en su momento a la elección del presidente Kuczynski, pues también lo deja en una situación, en la cuerda floja. En la cuerda floja, ¿no? Todo lo que ha sucedido, y la opinión pública debe tenerlo muy claro, es realmente un escándalo de corrupción nacional e internacional para salvar a esta señora de la justicia peruana, porque de eso se trata. Es un operativo internacional para salvarla de la justicia peruana, ¿no? Y ella no tenía ningún mérito para llegar a donde está, ninguno en lo absoluto. Yo conversaba, te conté una vez, y lo conté hace algún tiempo acá, de que conversaba con un empresario que tiene más de 2.000 trabajadores, y yo le decía, oye, te voy a hacer una consulta, a ver, respóndeme con sinceridad. Si llegase aquí Humala y Ollanta Humala a pedirte trabajo, ¿tú qué le podrías dar en tu empresa que es tan grande? Me queda pensando y me dice, jefe de seguridad no podría nombrarlo, porque le falta autoridad y liderazgo, ¿no? No tiene ese hombre autoridad. A ella sí. Entonces lo pondría en el equipo de seguridad de la empresa, no como jefe, sino como un miembro más del equipo de seguridad para ayudarlo. Ya. Ahora, supongamos que llega Nadine a pedirte trabajo. ¿Qué le podrías dar tú? A ver, déjame pensar. Pero piensa, en serio, le digo yo, muy bien. Mira, no podría ser mi secretaria, porque mis secretarias tienen que dominar 2, 3 idiomas, ¿no? Y ella solamente habla español. Claro, es una chica guapa, de color nacional, la pondría en recepción, ¿no? En recepción, ¿no? Pero me estás hablando, pero es en serio, exactamente así es la realidad, ¿no? Y sin embargo, esta pareja él ha gobernado el país, y ahora, en el colmo de la raza, del cinismo y de la prepotencia, se consigue una pega internacional basada en la pandilla brasilera, ¿no? Es decir, es una sinvergüencería sin nombre lo que está pasando, y creo que los peruanos debemos ser conscientes de esto, ¿no? Pero el grave error es atar tu destino político a los Humala. O sea, atarte a ellos políticamente es un gravísimo error. Por eso el presidente Kuczynski tendría que reflexionar, porque las grandes esperanzas que en algún momento despertó entre la población también lo pueden llevar a cometer grandes decepciones, y eso es peligroso para el gobierno. O sea, si la población identifica que existe una alianza entre PPK y los Humala, entonces me temo que la estabilidad del gobierno va a ser algo muy difícil de conseguir y de mantener durante 5 años. Los Humala han generado un rechazo popular inmenso. La gente está harta, está indignada por lo que ha sucedido. Me pregunto, ¿el gobierno va a asumir esa indignación? ¿Se va a quedar con ese pasivo? ¿Va a mantener la idea? ¿No va a romper la idea de que existe un pacto entre ellos y los Humala?
Porque esa es la percepción, Claro, esa es la percepción. en la población. Esa es la percepción. Así que, ¿qué van a hacer para romper esa percepción, ¿no? Esa tendría que ser la gran pregunta que se están haciendo, que tendrían que hacerse los miembros de gabinete y sus asesores, tanto los oficiales como los aúlicos, que ahora le piden, lo hablaremos, ¿no? Sí. Que se ponga la pintura de guerra y que se lance en busca de una cuestión de confianza, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con PPK Saavedra y la interpelación en el Congreso.